Assalamu alaikum, ChatGPT, ¿cómo estás? Wa alaikum salam. Je vais bien, merci. Et toi, comment tu vas? Perdona, te he hablado en español, ¿por qué me respondes en francés? Tienes razón. Disculpa por la confusión. Como me hablaste en español, debí responderte en español. İyi ¿Cómo هستی؟ estás? Alhamdulillah, muchas gracias por preguntar. سرباز شما آماده. Alhamdulillah. Me alegra escucharlo. ¿Qué tal va tu día hoy? Muy bien, muy bien. Lo siento, estoy teniendo problemas en estos momentos. No he entendido lo que has dicho. No, que te digo que alhamdulillah todo bien. Payın ne? No estoy seguro de entender lo que mencionas con فراهین Noktatioki Alhamdulillah Tommi. ¿Podrías aclararlo un poco? ¿No sabes lo que significa alhamdulillah? Sí, claro que sé lo que significa Alhamdulillah. Significa gracias a Dios o alabado sea Dios. Mi duda era sobre la palabra Nokta, Yoki y Todmin, ya que no me queda claro cómo se conectan con el resto. سرباز شما ¿Podrías explicarlo un poco más? No, eso son cosas tuyas, tú escucha lo que quieres. Yo eso no te lo he dicho. Entiendo, disculpa si lo interpreté mal. Volvamos a lo que quieras hablar. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Digamos que podríamos hablar sobre la herencia árabe o islámica en Europa. ¿Qué tema tan interesante? La herencia árabe e islámica ha dejado una marca profunda en Europa, especialmente en áreas como la arquitectura, la ciencia, la filosofía y la lengua. Un ejemplo destacado es la influencia en España con Al-Ándalus, donde florecieron la cultura y el conocimiento durante siglos. Las contribuciones en matemáticas, medicina y astronomía fueron clave para el Renacimiento europeo. ¿Te interesa alguna parte en particular, como el arte, la ciencia o la influencia lingüística? Dame un ejemplo de influencia lingüística. Un ejemplo claro de la influencia lingüística árabe en Europa se puede ver en el idioma español. Muchas palabras en español provienen del árabe debido a la presencia musulmana en la península ibérica durante casi 8 siglos. Palabras como álgebra, del árabe al-Qabr, alcázar, de al-Kasr, que significa castillo o fortaleza, o aceituna, de az-zaituna, que significa oliva, son solo algunas de las muchas que han quedado como legado en el idioma. ¿Te sorprende alguna de estas palabras o tienes otra en mente que te llame la atención? Bueno, eso es en cuanto a cultura, pero vayámonos a lo práctico, a lo que verdaderamente sirvió para Europa, para ser una civilización fuerte y civilizada, entre comillas. En términos prácticos, una de las mayores contribuciones del mundo árabe islámico a Europa fue en el campo del conocimiento científico y técnico, lo que realmente impulsó el desarrollo de la civilización europea. Por ejemplo, el sistema numérico que utilizamos hoy, conocido como números arábigos, fue introducido en Europa a través de los eruditos musulmanes. Este sistema simplificó enormemente las matemáticas y el comercio en Europa, reemplazando los complicados números romanos. Además, los avances en medicina, como los textos de Avicena y Vicina, fueron traducidos al latín y se convirtieron en referentes durante siglos en las universidades europeas. El enfoque en la observación y el método científico cultivado por los sabios musulmanes también fue crucial para el posterior desarrollo del Renacimiento y la revolución científica en Europa. ¿Qué piensas de estas contribuciones? ¿Te gustaría profundizar en algún campo específico como la medicina o la matemática? Dame un ejemplo, por ejemplo, en matemática. Un ejemplo clave en matemáticas es la introducción del álgebra a Europa, que vino de las obras del matemático persa Al-Khwarizmi. De su nombre proviene también la palabra algoritmo. Su libro Kitab al-Jabr wal-Muqabala es uno de los textos más importantes en la historia de las matemáticas, ya que sistematizó las ecuaciones cuadráticas y dio forma a lo que hoy conocemos como álgebra. Este conocimiento fue traducido al latín en el
el siglo XII y se difundió por toda Europa, siendo fundamental para el desarrollo de la matemática moderna. El uso del cero como número traído de las matemáticas indias a través del mundo islámico también revolucionó la aritmética en Europa, permitiendo cálculos más eficientes y precisos, especialmente en comercio y astronomía. ¿Cómo te parecen estos avances? Me parece muy guay, pero ¿por qué se critica que los musulmanes no han realizado prácticamente nada, sino que solamente han copiado de otras culturas como la india, la persa, la griega? Esa crítica a menudo surge de una visión simplificada de la historia. Es cierto que los musulmanes tomaron prestados conocimientos de otras culturas, como la india, la persa y la griega, pero lo que hicieron fue mucho más que simplemente copiar. Los eruditos islámicos no solo tradujeron textos, también los comentaron, mejoraron y desarrollaron nuevas ideas. Por ejemplo, en medicina, los musulmanes no solo adoptaron las prácticas griegas, sino que también realizaron importantes innovaciones, como el establecimiento de hospitales y el desarrollo de técnicas quirúrgicas. En matemáticas, como mencioné antes, el álgebra fue una invención que surgió de la necesidad de resolver problemas prácticos, transformando y ampliando el conocimiento existente. En resumen, aunque se basaron en conocimientos anteriores, los musulmanes hicieron aportes significativos que sentaron las bases de muchas disciplinas modernas. ¿Qué opinas de esta perspectiva? Me parece muy bien, pero también está registrado que tras la caída de Granada se quemaron pues muchos libros que no iban de acuerdo con la nueva idiosincrasia. Es cierto que tras la reconquista de Granada en 1502 se produjo un periodo de intensa represión cultural y religiosa en España. Muchos libros y manuscritos que contenían conocimientos valiosos fueron destruidos, especialmente aquellos en árabe. Este acto simbolizaba no solo una pérdida de conocimientos, sino también un intento de borrar la herencia cultural musulmana en la península ibérica. Este fenómeno no solo afectó a la literatura y la ciencia árabe, sino que también tuvo un impacto duradero en la forma en que se percibe la contribución islámica a la civilización europea. La quema de libros y la persecución de eruditos limitaron el acceso a esos conocimientos, lo que hizo que se olvidaran o se ignoraran. Es un recordatorio importante de cómo los cambios políticos y culturales pueden influir en la preservación y transmisión del conocimiento. ¿Te gustaría explorar más sobre cómo estas dinámicas afectaron a otras regiones o disciplinas? Sí, pero antes dime por qué, cuál sería la razón que llevaría a los nuevos gobernantes reyes católicos a quemar todos esos siglos de avance y desarrollo. Los reyes católicos, Fernando e Isabel, tenían varios motivos para llevar a cabo la quema de libros y la represión cultural tras la Reconquista. Uno de los principales fue consolidar su poder y la unidad religiosa en el reino. Al eliminar la influencia musulmana, buscaban establecer una identidad nacional más homogénea y fortalecer el cristianismo como la única religión aceptada en su territorio. Además, temían que los conocimientos y la cultura musulmana pudieran desafiar la nueva orden cristiana. La herencia intelectual del Islam, que incluía avances en ciencia, filosofía y medicina, era vista como una amenaza para la ideología de la Iglesia. La Inquisición, que se estableció para mantener la ortodoxia religiosa, también jugó un papel en esta represión. En un contexto de miedo y control, la destrucción de libros y la persecución de aquellos que mantenían conocimientos alternativos eran formas de garantizar que la nueva ideología predominara sin oposición. Este enfoque tuvo consecuencias duraderas en la cultura y el conocimiento en España y, por extensión, en Europa. ¿Te gustaría discutir más sobre este periodo o su impacto en la cultura europea? Claro. Pero digamos que los musulmanes han podido crear ese ambiente de armonía, o sea, permitiendo vivir en paz a musulmanes, judíos, cristianos, etc. ¿Qué hace de un gobierno de los reyes católicos? ¿Por qué ellos no pueden generar el mismo ambiente de convivencia? Esa es una observación muy
muy válida. Durante el periodo de Al-Ándalus hubo un grado significativo de convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos, conocido como convivencia. Este ambiente de colaboración cultural y científica permitió el florecimiento de las artes y las ciencias. Sin embargo, la situación cambió con los reyes católicos. Su objetivo principal era la unificación política y religiosa de España y creían que la homogeneidad religiosa era esencial para lograrlo. Este enfoque se basaba en la idea de que un solo grupo religioso podría asegurar una mayor estabilidad y lealtad al reino, a pesar de que esto significara eliminar a aquellos que no compartían su fe. Además, había un contexto de miedo y desconfianza hacia las comunidades no cristianas, alimentado por siglos de conflictos y diferencias religiosas. Los líderes cristianos veían a los musulmanes y judíos como potenciales enemigos de la fe cristiana, lo que llevó a políticas represivas en lugar de un enfoque de convivencia. La historia demuestra que las dinámicas de poder, religión y cultura pueden influir en la forma en que las sociedades se organizan. La tolerancia y la convivencia son difíciles de mantener cuando los líderes están más enfocados en la unificación a través de la exclusión. ¿Te gustaría profundizar en cómo estas dinámicas han evolucionado en otros contextos históricos? Sí, pero los elementos de convivencia y tolerancia son elementos que forman parte de la Sharia, forman parte de la cultura islámica. Sin embargo, en un gobierno de cultura cristiana, esos conceptos no tienen mucho, no existen prácticamente. سرباز شما Tienes razón al señalar que la convivencia y la tolerancia son principios importantes en la cultura islámica. En el contexto del Islam hay enseñanzas que promueven el respeto hacia las personas de otras fes y la coexistencia pacífica. Esta perspectiva se refleja en muchos periodos históricos donde las comunidades musulmanas lograron vivir en armonía con judíos y cristianos. Por otro lado, en el contexto cristiano de los reyes católicos, de que era una fe diferente, la ideología de la época estaba fuertemente influenciada por una visión exclusivista de la fe, donde la ortodoxia religiosa era vista como un requisito esencial para la unidad y la estabilidad del reino. Las enseñanzas del cristianismo enfatizaban la salvación a través de la fe, lo que en algunos casos se tradujo en la intolerancia hacia otras creencias. Además, la influencia de la Iglesia, que a menudo promovía una visión de nosotros contra ellos, alimentó el miedo y la desconfianza hacia los no cristianos. Esto creó un ambiente donde la convivencia era vista como una amenaza a la fe cristiana, a diferencia de las dinámicas más inclusivas que se observaron en periodos musulmanes. Es interesante ver cómo las creencias y valores culturales de una sociedad pueden moldear su enfoque hacia la convivencia. ¿Te gustaría explorar cómo estas dinámicas se han manifestado en otras partes del mundo o en otras épocas? Es que claro, con la venida del profeta Muhammad surge como una revolución a nivel mundial, porque son innovaciones en todas las civilizaciones. Fíjate que la Carta de Medina se considera como la primera constitución del mundo. ¿Qué piensas tú? Es cierto, la Carta de Medina, redactada por el profeta Muhammad, es a menudo considerada una de las primeras constituciones del mundo. Este documento estableció un marco para la convivencia pacífica entre diferentes grupos religiosos y tribales en Medina, incluyendo musulmanes, judíos y paganos. La Carta promovió derechos y deberes para todos los ciudadanos, destacando la importancia de la justicia y la cooperación. Este enfoque innovador en la gobernanza y la sociedad permitió una mayor cohesión y estabilidad y sentó las bases para el desarrollo de una comunidad pluralista. La capacidad del Islam para adaptarse y formar alianzas con diferentes culturas fue crucial para su expansión y éxito en diversas regiones. La reacción que mencionas a nivel mundial también es importante, ya que introdujo conceptos de justicia, igualdad y derechos humanos que resonaron en muchas civilizaciones y contribuyeron al desarrollo de ideas modernas sobre la gobernanza y la convivencia. Es fascinante cómo estos principios que surgieron en un contexto específico han influido en sociedades posteriores. ¿Te gustaría discutir más sobre el impacto del Islam en otras áreas como la filosofía o la ciencia? Entonces, tanto impacto positivo y beneficios que ha traído el Islam para no solo a Europa ni a España, sino a todo el mundo. Entonces, ¿por qué siguen
a mi idea, creo que son los mismos, ¿eh? ¿Por qué siguen creando falsas noticias, atentados de falsa bandera, islamofobia? ¿Por qué sigue ocurriendo esto? ¿No quieren que el Islam vuelva a crear esa armonía, esos avances en todos sus ámbitos? ¿Qué pasó? Tu pregunta aborda un tema complejo y multifacético. La islamofobia y la desinformación sobre el Islam son fenómenos que han surgido por diversas razones a lo largo de la historia, especialmente en tiempos de conflicto y tensión geopolítica. Una de las razones es la falta de conocimiento y comprensión sobre el Islam. Muchas personas tienen nociones erróneas basadas en estereotipos negativos y en representaciones distorsionadas en los medios de comunicación. Esto se ve exacerbado por los acontecimientos globales, como ataques terroristas que, aunque son perpetrados por grupos extremistas, no representan la visión ni las enseñanzas de la mayoría de los musulmanes. Además, varias generaciones juegan un papel importante. En muchos casos, las tensiones entre países, guerras y conflictos han llevado a un aumento de la islamofobia, donde se utilizan narrativas que fomentan el miedo hacia los musulmanes como un medio para justificar políticas de exclusión o intervención. También hay grupos e individuos que se benefician de la división y el conflicto. La creación de narrativas que promueven el odio y el miedo puede ser una herramienta para manipular a la opinión pública y mantener el control social o político. A pesar de estos desafíos, hay muchos esfuerzos en marcha para promover el entendimiento y la convivencia entre diferentes culturas y religiones. Las iniciativas interreligiosas, la educación y el diálogo son esenciales para contrarrestar la islamofobia y construir puentes entre comunidades. Es un tema muy relevante y tu interés en la armonía y el entendimiento es un paso importante hacia un futuro más inclusivo. ¿Te gustaría hablar sobre alguna iniciativa específica que esté trabajando en este ámbito? Sí, simplemente para concluir, ¿qué podrían hacer los no musulmanes para participar y colaborar en este proceso de cooperación y entendimiento y convivencia, tolerancia? ¿Qué podrían hacer ellos? Los no musulmanes pueden contribuir de varias maneras al proceso de cooperación, entendimiento y convivencia. Una de las formas más efectivas es a través de la educación y el aprendizaje. Al informarse sobre el Islam y las culturas musulmanas, pueden desmitificar estereotipos y reducir la ignorancia. Participar en actividades interreligiosas o eventos comunitarios también es valioso, ya que fomenta el diálogo y el entendimiento mutuo. Otra manera es apoyar iniciativas que promuevan la convivencia y la paz, como programas de voluntariado en comunidades diversas o proyectos que aborden temas sociales comunes. Además, pueden actuar como aliados, hablando en contra de la islamofobia y promoviendo un discurso positivo en sus comunidades y en las redes sociales. La empatía y el respeto hacia las diferencias culturales y religiosas son fundamentales. Al escuchar y aprender de las experiencias de los demás, pueden construir relaciones más fuertes y significativas. Cada pequeño esfuerzo cuenta, y la colaboración entre comunidades es esencial para crear un futuro más armonioso. ¿Te parece útil esta información? Sí, muy útil y de hecho creo que ya cerramos porque se nos va el tiempo. Muchas gracias por tu conversación, Barakallahu Fik. Buenas noches. No, que te ha parecido útil y conversación. Gracias a ti por compartir tus ideas y reflexiones. Buenas noches.